Nos encontramos en la Jornada Agropecuaria 2022 del Ministerio de Agricultura desde la región Brunca, al sur de Costa Rica. El día de hoy estamos dando inicio a la primera participación de uno de los ponentes de renombre nacional e internacional. Damos gracias al Creador por el don de la vida y iniciamos con el desarrollo del primer bloque relacionado con temas de agroecología. La agroecología, bien sabemos que es uno de los grandes retos para el desarrollo y el mejoramiento de la productividad en nuestros sistemas. Es por eso que don Álvaro Carmona, quien es nuestro ponente del día de hoy, estará dando su contribución de más de 42 años, compartiéndonos su experiencia, la compresión al máximo de 42 años de experiencia en hora 45, que lo tendremos el honor de compartir con él en una charla que se llama La regeneración de suelos para el mejoramiento de la productividad agropecuaria. Bien, sabemos que hay conceptos que superan la misma conservación y al día de hoy hablamos de líneas como bioregeneración de suelos. Y sin más preámbulo, don Álvaro Carmona, que tiene tanta experiencia en este tema, ha trabajado durante gran parte de su carrera profesional en diferentes empresas, dedicado a la producción vegetal, egresado de la Universidad de Costa Rica a nivel de grado, también estudió su parte posgrado, estudios de posgrado en el CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Y el día de hoy, después de toda la época de la Revolución Verde, don Álvaro ha llegado a hacer una diferencia dentro de nuestro sector, ha llegado a ser uno de los pioneros, digo yo pionero en la práctica, porque más allá de ser ingeniero agrónomo, de ser técnico, don Álvaro también es agricultor. Entonces, hoy lo que nos va a compartir no son experiencias de libro de texto, no, de hecho, sin menospreciar el contenido técnico de la literatura. Hoy don Álvaro nos va a ilustrar con sus conocimientos en el tema regeneración de suelos. Don Álvaro, es todo un honor tenerlo el día de hoy acá en esta Jornada Agropecuaria 2022 por un sector agropecuario más eficiente. Muy buenos días, Joaquín. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecido con Dios por el don de la salud y de la vida y poder estar con ustedes hoy compartiendo, como comenté con usted, más que todo una conferencia, un resumen de mi vida profesional en los últimos 10 años, en los cuales he estado involucrado en el manejo de la regeneración de suelos, sobre todo en monocultivos, ¿verdad? Don Álvaro. Sí. Solamente para recordar brevemente, antes de empezar con el contenido técnico de esta excelente ponencia, le recordamos, queremos comentarle a nuestros participantes desde diferentes partes de tanto el sector nacional como internacional, que pueden hacer sus preguntas a este ponente en el Facebook Live. Ahí en la partecita de abajo pueden compartir sus inquietudes, que con todo gusto se las hacemos llegar a don Álvaro. De igual manera, antes de dar participación al siguiente ponente, vamos a tener algunos videos que desde esta región, la región Brunca, queremos compartir. Y también habrá un link, un pequeño enlace de asistencia que agradecemos puedan llenar a todos los participantes que se logren conectar a esta ponencia. Para los que de alguna manera no pueden participar de manera presencial, bien sabemos que el Facebook deja guardadas las presentaciones y podrán conectarse en cualquier momento. Entonces, don Álvaro, sin más interrupción, adelante con su presentación. Bueno, muy bien. Ya acabo de desplegar la conferencia. Espero que se vea bien ya en Facebook. Muy bien, muchas gracias. Como les dije, agradecido y más que todo para compartir con ustedes mi trabajo en los últimos 10 años en el manejo y regeneración de suelos, principalmente en monocultivos. Y es por eso que he tratado de abrir mi álbum de fotos para que ustedes puedan ver algunos escenarios en los cuales me he visto involucrado en mi práctica privada en diferentes países, como el caso de Centroamérica y Suramérica, principalmente en el cultivo de la palma aceitera.
El objetivo mío, como les digo, es estimular más que todo a los jóvenes. Ya yo quisiera trabajar mucho con los jóvenes, porque como sabemos es el futuro de la agricultura en nuestro país, y pretendo que por lo menos uno de ellos hoy cambie su óptica de lo que considera el suelo, y ya con eso me sentiría halagado y complacido de poder dejar un granito de arena. También quiero mostrar esta foto de uno de mi mentor, del doctor Dwayne Richardson, al cual le agradezco muchísimo. Quise aprovechar, Joaquín, esta oportunidad para dar un tributo a una persona que ha sido importantísima en mi vida, tanto en la vida privada como en la vida profesional, y quería pues decirlo en público por mi agradecimiento. ¿Aló? Claro que sí, don Álvaro, es siempre un honor poder compartir todas las experiencias y casualmente este tributo al doctor Richardson, que ha contribuido tanto a la genética y ha aportado tanto a la agronomía de un cultivo como lo es la palma aceitera. Tenemos a don Álvaro Carmona conectado desde Garavito, desde la zona de Jacó. Está ya en su finca productora de palma aceitera. Se nos ha salido de la presentación. En pocos segundos lo tendremos de vuelta. Don Álvaro nos trae el día de hoy esta presentación relacionada con la regeneración de suelos en temas agroecológicos, una alternativa importante para hacerle frente a la gran cantidad de retos que tenemos a nivel de nuestro sector. Hacía el reconocimiento al doctor Richardson, quien ha sido su mentor desde hace ya de varios años, una persona con experiencia cultural diferente, un estadounidense que vino a trabajar a este país y dio grandes de sus aportes formando a lo que el día de hoy podemos considerar formadores. Entonces, en breves minutos, don Álvaro estará nuevamente conectándose para dar continuidad a esta importante charla. Bien, don Álvaro, estamos aquí haciendo nuevamente el comentario del tributo a el doctor Richardson, que estábamos mencionando. Bueno. Adelante nuevamente. ¿Me escuchan ya? Le copiamos. Perfecto, don Álvaro. Disculpen, pero algo me sacó de la... No hay ningún problema. Bueno, entonces empecemos. Para hablar de la salud de un suelo y para hablar de bioregeneración, yo quisiera primero dar un aporte de lo que consideramos hoy lo que es la salud de un suelo. Principalmente vamos a empezar con lo que a mi juicio es lo más sano, es el bosque. Entonces es muy importante saber cómo funciona el bosque para poder ver los cambios que se han presentado en el transcurso de la agricultura convencional en la Revolución Verde y los cambios que se han presentado, para después empezar a explicar rápidamente, ¿verdad? Porque es muy poco el tiempo, aunque es bastante poco para un tema tan apasionante. Y entonces empecemos cómo funciona un suelo. Un suelo sano del bosque está totalmente cubierto, como se aprecia en esta fotografía. Es un principio de la naturaleza, sobre todo en las zonas tropicales, que el suelo se encuentre totalmente cubierto de materia orgánica, como ocurre en el bosque. Esta fotografía que muestro acá nos muestra la microbiología que se presenta en un bosque virgen. Observen a la izquierda la gran cantidad de signos de microorganismos presentes en esa hojarasca, que es precisamente la que posteriormente vamos a ir a colectar para llevárnosla de nuevo a nuestra finca. Pero observen que aún en el bosque podemos apreciar a mano derecha unas barras
donde mandamos a hacer un análisis microbiológico y todavía en ese suelo se encuentran lo que los agrónomos de la agricultura convencional les hemos enseñado a ustedes, agricultores, como patógenos. Eso quiere decir que en la naturaleza todos tenemos un rol, hasta los que nosotros hoy consideramos malos. Lo malo no es que aparezcan en el bosque, lo malo es que sea desequilibrado el ecosistema, y eso es lo que voy a tratar de explicar. Con las técnicas convencionales de manejo, nosotros hemos provocado un desbalance microbiológico y entonces aquí, lejos de ver más verdes, los que están a la izquierda, los rojos comenzaron a crecer y comenzaron a apoderarse de nuestros suelos. El suelo, a diferencia de lo que muchos creen, tiene un 50% de área porosa, en donde el agua y el aire se mueven. Disculpen el idioma, pero no encontré una imagen más adecuada. Y vean que en el pasado, otra vez. No, se ve perfecta, don Álvaro. La vemos muy bien. Pero me sacó de la presentación. No sé qué pasa, si es aquí o allá, pero ¿me ven bien? La vemos perfectamente, don Álvaro. Ok, bueno, entonces sigo. Por favor, me monitorean por el Claro WhatsApp, sí. por favor. Estamos viendo la que dice la composición del suelo. Composición del suelo, ok. Como pueden ver, cuando yo estudiaba, como dijo Joaquín, hace muchos años, a nosotros nos enseñaron que el suelo tenía que tener un 5% de materia orgánica. Sin embargo, nuestros profesores nunca nos estimularon a pensar cuán importante era para las funciones de un cultivo ese 5%. Entonces siempre lo vimos por encima del hombro. Principalmente le dimos muchísima importancia en nuestra formación a los aspectos físicos y químicos del suelo. Y ahí fue donde la mayoría de los cursos nos enseñaron que el suelo, como en esta fotografía que ven ustedes, que para mí ya es una visión antigua del suelo. De hecho, en ese momento no me motivó a estudiar suelos porque lo veía como algo muy frío, muy, como ven ahí, átomos de sílice y aluminio, aluminosilicatos, cationes, etcétera, y no le veía la óptica que le veo hoy, que es verlo como un organismo, como algo vivo, como algo que respira, como algo que vive, que está creciendo todos los días, y que hoy lo consideramos algo completamente diferente a esta visión que estoy mostrando en esta fotografía. Entonces, a diferencia de, como dije, de hace 40 años, este 5% que antes lo veíamos por encima del hombro, lo hemos ido perdiendo al punto que la mayoría de nuestras fincas, si analizáramos los contenidos de carbono en nuestras fincas, sobre todo en monocultivos como café, caña de azúcar, arroz, palma aceitera, etcétera, banano, acabo de estar en una bananera, en donde los suelos literalmente están desnudos. Obviamente los contenidos de carbono y de materia orgánica se han venido reduciendo, pero de manera exponencial hacia abajo, y entonces hoy nos asustamos cuando encontramos un cultivo que tiene un 1% de carbono. Hoy nos asustamos, y como acabo de comentar, los niveles mínimos de materia orgánica deben ser superiores, ojalá, al 5%. Otra cosa que hemos aprendido en los últimos 10 años, que esto ha sido impresionante, la cantidad de información que se ha generado, es que en el suelo, para no dar mucho detalle, porque perdería mucho tiempo, digamos, explicando, en los suelos hay familias o consorcios de microorganismos que son vitales para la salud del suelo. Si esto es algo parecido cuando yo lo explico a agricultores, es como las llantas de un carro, que cuando pierden el balance, el carro comienza a vibrar y comienza a perder la estabilidad. Y por eso le ponemos una pesita en donde el mecánico le ponemos un plomito para que eso vuelva de nuevo a tomar el ritmo. Algo parecido es esto. En el momento que un agroquímico se aplica en el suelo, muchos no sabemos en dónde van a terminar, como lo vamos a ver en una fotografía. Y si afectamos a alguno de estos grupos que ustedes ven ahí, como por ejemplo los constructores de estructura, nuestro suelo se va a compactar irremediablemente. Y eso es lo que ha ocurrido en la mayoría de los cultivos cuando hemos usado productos químicos que afectan este grupo. Por ejemplo, hoy sabemos
que la estructura del suelo, esos poros que vemos en el suelo, son producidos por los microorganismos. Y también hoy sabemos que hay una enorme variabilidad de colonias de microorganismos, ya sean bacterias, algas, hongos o actinomicetes, y que esas proporciones varían dependiendo del perfil del suelo. Como les digo, esto normalmente lo explico con gran detalle, pero hoy por el tiempo no puedo hacerlo. Cualquier cosa que alguien se muestre interesado en algo, pues al final va a haber mi número para que podamos conversar sobre el respecto. Hoy quisiera que ustedes salieran de aquí, de esta conferencia, saliendo pensando que el suelo es algo parecido a esta gráfica que el doctor Abecassis, un amigo, me regaló para mostrarles a ustedes. Vean que hay bolitas azules que se están moviendo. Eso es la interrelación que existe entre los diferentes grupos, y como les digo, lo que es una excreta para un grupo es comida para otro, de tal manera que en la naturaleza, en el bosque, en un suelo sano, todo se aprovecha, todo es comida y energía, la energía se recicla de una manera totalmente eficiente. Y me pareció muy bonita la gráfica, creo que una gráfica explica más que 1000 palabras, en el sentido que si ponemos una molécula de algún agroquímico como una bolita azul, al final se pierde en el horizonte del suelo y no sabemos si ese va a ir a un cuerpo de agua o va a afectar a las, por ejemplo, no sabemos que algún herbicida que pongamos pensando en matar una maleza, al final termine afectando las colonias, por ejemplo, de gusanos, en este caso de californianos. Y es porque en el suelo, como ven acá, el sol está alimentando las plantas en el sentido de la luz, y ellas al producir los carbohidratos comienzan a mandar fotosintatos. En este momento en la mañana, cuando amaneció, las plantas empiezan a enviar comida a las raíces, y esas raíces empiezan a nutrir a millones de microorganismos que están ahí. Esto explica la manera en que las plantas se han nutrido por millones de años. Hace millones de años no existían los fertilizantes. Los fertilizantes aparecen en los últimos 100 años después de la guerra por las instituciones que hubo, pero nosotros, nuestros antecesores, agricultores, pues usaban materia orgánica y otros elementos, como voy a mostrar, para nutrir la microbiología que estaba en los suelos, y estas a su vez nutren a las plantas. Entonces observen que en el suelo, a pesar de que esto es tan sencillo que ven aquí, nemátodos, hongos y bacterias, estos a su vez al morir liberan los minerales que han utilizado de los carbohidratos de líquidos, que es azúcar líquido. Imagínense, ahora lo van a ver en una foto. Las plantas amamantan a los microorganismos y estos a su vez le retribuyen a la planta, porque como dicen ustedes, no hay almuerzo gratis, le devuelven minerales disueltos de la roca madre. En otras palabras, minerales abundan. Lo que no hay es a veces disponibilidad, porque por alguna razón nosotros tenemos temporalmente secuestrados esos minerales, y los microbios son los que se encargan, y aquí se basa la agricultura de regeneración. Cuando yo estudiaba, únicamente sabíamos que existía Rhizobium, que es una bacteria que se utiliza en soya, en frijol y en otras leguminosas para fijar nitrógeno. El nitrógeno, como ustedes me imagino que en otras conferencias algunos colegas han explicado, se encuentra en el aire. Sin embargo, no somos capaces, ni los seres humanos ni los animales, de utilizarlo directamente para nuestro uso, y las plantas, a excepción de las leguminosas, tienen ese mecanismo adaptativo para poder utilizar nitrógeno de gratis. Sin embargo, tenemos ya conocido lo que se llama ahora la rizosfera. En la línea azul que ven acá vienen los exudados de carbohidratos, aquí en el mouse donde estoy mostrando, que alimentan a millones de microbios que están íntimamente relacionados a los pelos radicales. Por ende, entre más raíces sanas tengamos, más nutrición va a tener la planta de manera gratuita. Es decir, los microbios van a coexistir y van a ser amamantados por ese azúcar que diariamente las plantas le entregan con diferentes proteínas, carbohidratos, etcétera. Como le digo, no me voy a poner a dar detalles, pero a cambio las plantas reciben minerales. Entonces, cuando una planta necesita potasio, por ejemplo, le envía un mensaje
con una comida especializada a ciertos consorcios que ellos se encargan de solubilizar de la roca madre el potasio y se lo entrega a la planta. Es solo un ejemplo. Además, hay unos hongos, siempre nos han dicho que los microbios son malos, pero resulta que hay unos hongos que se denominan micorrizas, que es esto que están viendo acá a la derecha, en donde ellos se pegan a las raíces y exploran nuevas áreas, aumentando considerablemente el área de absorción de minerales y de agua. Aquí pueden ver esta foto, es una foto preciosa que me encanta mostrarla, donde se observan esas gotitas que están saliendo de los puntos meristemáticos de las raíces sanas, que son exactamente los que alimentan y nutren a los microorganismos. Minerales que están alrededor de ello comienzan a ser disueltos porque uno de los productos del metabolismo de los microbios es producir ácidos orgánicos con un pH, un grado de acidez de 3.5, lo cual va disolviendo lentamente como se hace la roca madre. Créanme que los microbios son capaces de disolver la roca, porque de otra manera ustedes no tendrían caries. Las caries son producto precisamente de la disolución del calcio de los dientes por las bacterias cuando no nos lavamos correctamente los dientes. Es el mismo principio. Entonces vean que la naturaleza nos sorprende. Estos son datos muy técnicos, pero lo quise poner para que ustedes entiendan que nos sorprende cada vez más la literatura de los últimos años. Estoy hablando del año pasado para acá, donde, por ejemplo, observen el término, yo sé que es un término técnico que se llama rizofagia, en donde traducido al cristiano es que las plantas hoy tienen un asocio con los microbios en donde ellos entran y salen con minerales y son absorbidos. Imagínense una esponja de lavar los platos que está llena y cargada de microorganismos. La planta los deja entrar, les extrae el caldo que trae la esponja y luego la vuelve a sacar. Eso se llama rizofagia. Es un término que solo quería mostrar para que ustedes vean que cada vez aprendemos más. Esto no se sabía hace 40 años. Esto se sabe de 2 años para acá. Incluso hay artículos de este mismo año. Ok, ¿qué necesita un suelo para estar sano? Dijimos que lo primero es oxígeno. No puede haber un suelo sano si en nuestra finca hay un pozo de agua permanente en el suelo, porque los espacios porosos del agregado que están viendo acá se requieren para que el oxígeno penetre y vaya llegando a las raíces. La otra opción es el agua. Necesitamos agua y el agua se obtiene a través de los poros del suelo. Como dije, el suelo tiene un 50% de área porosa. Y también para que se movilice el nitrógeno. El nitrógeno es gratuito, señores. No tenemos que ir a comprarlo. Si nosotros tenemos raíces sanas y tenemos los microorganismos correctos, hoy sabemos que podemos tener el nitrógeno de gratis, sin necesidad de irlo a comprar al agroservicio. Esto siempre y cuando el suelo esté poroso. Si el suelo es poroso, ustedes mismos lo saben, el agua cae, se absorbe rápidamente como en la montaña, como en el bosque, mientras que si ese espacio está compactado, el suelo va a caer el agua, va a correr superficialmente, va a erosionar y no vamos a tener el beneficio del almacenamiento del agua en el suelo y los beneficios de la producción de nitrógeno de nitratos como se muestra en esta lámina. Entonces, otra cosa importante es que las raíces de muchos cultivos, incluyendo los árboles frutales, no pueden explorar algunas veces por condiciones de suelos compactados o capas duras, o que se denominan capas duras. Y entonces aquí es donde entra la maravilla de los microorganismos, de hongos que crecen y se pegan como las extensiones de las mujeres, que ustedes las ven a veces que salen con pelo corto y en la noche cuando van al restaurante van bien peinadas y es una extensión del pelo. Algo parecido son las micorrizas. Son hongos benéficos que se asocian con las raíces de las plantas y literalmente la gran mayoría de los cultivos las tienen. Hay algunas que son muy específicos, pero estamos trabajando activamente precisamente en cada cultivo para que haya
siempre micorrizas creciendo en el suelo. Y entonces cuando se logra tener esta relación, vean que los hongos se pegan de manera externa o endógena. Hay varios tipos de micorrizas, no tengo tiempo para explicar, pero los exudados están manteniendo a todos, a las micorrizas que son hongos y a las bacterias que están creciendo en la rizosfera. Por tanto, hoy sabemos que los hongos hoy son los principales formadores de humus en el suelo. Esto es un dato que no teníamos hace mucho tiempo. Por tanto, tener micorrizas en nuestros cultivos es una garantía de tener agua abundante en el verano y tener fósforo, que es uno de los elementos más caros y más difíciles de obtener. Aquí tienen esta foto, vean, para que me crean, eso blanquecino que se ve alrededor de la raíz es precisamente los exudados que la planta produce, algo así como regalarle galletas y queques a las bacterias. Y como les digo, hay una enorme especificidad entre los productos y las proporciones, de tal manera que la planta le indica de manera química a los microbios qué ocupa. Créanmelo, porque es así. Estoy explicando de una manera muy sencilla, porque sé que hay productores que no son técnicos y que pues quiero que entiendan que en el suelo hay mucha vida, que las plantas sanas se encargan de nutrir estas plantas, estos microbios, y que como en esta foto se ve, los minerales abundan en el suelo. Nadie ha visto, que yo sepa, a alguien llevar un saco de fertilizante a un bosque primario donde hay espabeles enormes para irlo a fertilizar. Yo creo que nadie lo ha visto. Yo retaría a alguien a ver si lo hace. Y eso nos demuestra que minerales sobran. Lo que falta es microbios. Y aquí pueden ver, claro, de manera rápida, los microporos del suelo que se forman precisamente por lo que se denomina petricor, que es el olor a tierra mojada. Todos ustedes, los agricultores, conocen cuando empiezan las lluvias que hay un olor característico a tierra mojada. No es ni más ni menos que gomas que las bacterias producen y que aglutinan las partículas del suelo para que no se disgreguen. Al no poder disgregarse, no se pueden erosionar. Por eso ustedes ven que el bosque tiene una cantidad enorme de grumos que permiten el suelo estar estable. Aquí pueden ver el punto meristemático de una raíz donde ya no puede pasar porque es muy gruesa, vean el grosor que tiene la raíz. Sin embargo, los filamentos del hongo micorrizas comienzan a crecer en los intersticios del suelo más delgados y va explorando y va solubilizando fósforo y va absorbiendo agua e incluso puede llegar a 20, 30 metros o a conectarse un árbol con otro para comunicarse químicamente si hay una plaga. Eso es un tema muy amplio, pero como digo, lo cito para que ustedes lo entiendan. Ven aquí qué cosa más bella. Esta es glomalina, es una especie de goma que producen los hongos. Es algo parecido a cuando uno va al parque que hay algodón de azúcar que aglutina todas las partículas de los microporos y entonces un suelo de ese tipo es extremadamente absorbente. Y lo último, para los colegas que están escuchando la conferencia, hoy se sabe que ya no solo existe el término filosfera, que es la microbiología que acompaña las hojas de los cultivos, ni la rizosfera, que es la parte que rodea las raíces. Hoy sabemos que existen otros términos, como por ejemplo la hifosfera, en donde las micorrizas tienen su propia microbiología. Como les digo, los que estamos en esto, leyendo artículos recientes, no nos terminamos de sorprender de las maravillas de la naturaleza. Es obvio que si pasamos un arado de disco por estos lugares, pues no vamos a destruir esa maravilla que estoy mostrando en esta lámina. Y aquí pueden ver lo que es un suelo estructurado a la mano izquierda y un suelo no estructurado. Los que producen arroz saben de qué estoy hablando. El suelo se va endureciendo al punto que parece una piedra. Otro tema importantísimo que ven acá es que hay una sucesión microbiológica en los suelos. La mayoría de los cultivos anuales que ven aquí a la izquierda están asociados a nitratos y a microbiología de bacterias. Los pastos, los que somos ganaderos, tenemos una proporción casi 1:1 de familias entre hongos y bacterias. Y los que trabajamos en cultivos perennes como palma, banano, etcétera, nuestro complejo de microbiología va a estar más inclinado hacia el amonio
y hacia la presencia de hongos. Esto es muy importante, sobre todo cuando hacemos abonos orgánicos y como les digo, estoy tratando de que entiendan los principios que rigen un suelo sano. Esta foto habla por sí mismo. Observen la gran cantidad de signos de hongos que se ven en el suelo del bosque y la gran cantidad de interacciones que hay en esa hojarasca. Este suelo se autodefiende, es decir, no necesita de que alguien vaya con un fungicida a aplicarlo en el suelo para protegerlo de un hongo de suelo como fusarium en un banano, por ejemplo. De tal manera que esto se llama un suelo supresor. De manera natural, el bosque se mantiene solo. La pandemia nos ha enseñado que cuando el hombre deja de meter la mano, la naturaleza se cura sola. Lo que no quiere la naturaleza es que el hombre siga cambiando las cosas. Y vean que las plagas, tampoco he visto a nadie que vaya con un carbofurán o con un producto de etiqueta roja a aplicar o a inyectar un árbol o a matar alguna plaga, porque vean que la misma microbiología del bosque se encarga de mantener control. Cuando nosotros trabajamos en agricultura regenerativa, nunca hablamos de matar, hablamos de equilibrar las poblaciones. Otra cosa que es fundamental y que es vital para que un suelo esté sano, como ustedes lo saben, yo sé que todo lo que estoy hablando muchos lo saben, pero a veces no sé, voy a las fincas y veo que es otra cosa. Una cosa es lo que sabemos, pero otra es la que hacemos, ¿verdad? Es obviamente la cantidad de túneles que forman las lombrices del suelo. A veces yo veo mucha gente muy ocupada de hacer grandes instalaciones para esto y lo que se necesita en el suelo es que haya comida que les guste a las lombrices y con solo eso es como cuando yo hago parrilla en mi casa, que mis vecinos llegan a saludarme después de muchos años de no vernos. Es porque cuando huele a comida las lombrices llegan. Y obviamente esta foto es la conclusión de esta introducción. Cuando un suelo está sano, no hay mucho que darle vuelta. Una foto habla más que 1000 palabras. Aquí se resume la granulometría que he venido diciendo, los gránulos, los agregados del suelo y el efecto de las lombrices. El mejor ingeniero y arquitecto del suelo son las lombrices y los micro, macro y mesoorganismos. Entonces, esto es un suelo sano. Sin embargo, también hay otra cosa importantísima. Las raíces no solo sirven para absorber agua o para chupar minerales, sirve también para otros efectos importantísimos. Hoy sabemos cosas que no sabíamos antes, y es que hay una enorme relación entre las raíces y la microbiología. Muchos microbios le dicen a la planta, de una manera, entiéndame que es una metáfora, le indican que viene un hongo y que ese hongo le va a causar daño o un patógeno, y ella empieza a producir lo que hoy sabemos como son productos de síntesis como fitoalexinas y otros que no vale la pena, como le digo, meterme en ese tema, pero sí créanme, por favor, como Felipe Arauz lo cita en su libro, hay factores importantísimos de señales bioquímicas en donde los holobiomas vegetales le indican a la planta que active genes de resistencia. Créanme, por favor, que entre más contenido de materia orgánica tenga un suelo, como les digo, en el bosque sobrepasamos el 10%. Después de la Revolución Verde, como les dije, estamos situados más o menos aquí. Y como pueden ver, la estabilidad de los agregados del suelo es inversamente proporcional a los contenidos de materia orgánica. En otras palabras, la gran sanadora del suelo se llama materia orgánica, indistintamente de cuál tengamos en la finca. Estoy usando esto para que entendamos que el suelo cuando está sano es algo parecido a lo que un hijo mío me regaló esta foto. Mi hijo es este que está acá y me dice, papá, yo creo que el suelo es algo parecido a una orquesta sinfónica. Cuando todos estamos al ritmo del maestro, todo suena perfecto, pero cuando alguien desafina o entra un segundo antes o un segundo después, obviamente el suelo comienza a tener inconvenientes. Y si faltan cuerdas y si faltan percusiones, obviamente el sonido no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué daña la biota? Ya después de esta introducción, ¿qué afecta? ¿Cómo afecta directa o indirectamente las prácticas agrícolas que hemos realizado en 100 años? Don Carlos Abecasis, un estimado amigo, me regaló también, compartió esta lámina donde se observa
que los implementos de labranza, los fertilizantes y agroquímicos, el suelo desnudo, que es una práctica lamentable que yo evito a como sea, que un suelo en el trópico, y lo vamos a ver por qué, esté desnudo, y la presencia misma de los monocultivos nos ha causado desbalances importantes. Y todo empieza desde que nuestros abuelos, en Pérez Celedón, en San Carlos, aquí en nuestras fincas, deforestaron para poder hacer ganadería. Vean que la materia orgánica de golpe y porrazo es eliminada del suelo, y entonces todo ese equilibrio que venía hablando en esta introducción se daña, y sobre todo cuando quemamos el suelo, como en esta lámina, los contenidos de carbono del suelo, que eran enormes, de 10%, se empiezan a perder al ambiente. Y aquí en esta foto bellísima de la doctora Varela, a la izquierda está la agricultura basada en corta y quema, donde nuestros antepasados hicieron esto. Recuerden que ellos botaban, sembraban maíz 2, 3 veces, se iban a otro lado y el suelo se iba dañando, se iba erosionando, etcétera. Y a la derecha, lo que ocurre en Terra Preta, en Brasil, donde ellos, a diferencia de nosotros, utilizaban carbón vegetal, que lo voy a citar al final, como una forma de mantener la fertilidad de los suelos. Lo cito porque es una de las formas de mantener la fertilidad de los suelos en el trópico. Otro error garrafal que cometimos en nuestra generación, y estoy hablando de mi época, donde nuestros maestros nos enseñaron a utilizar arados de disco, nunca nos comentaron que esos arados de disco, como se ve en la foto de la derecha, iban a tener tremendo impacto sobre las micorrizas. Yo no culpo a estas personas porque no sabíamos que habían hongos como los que he citado anteriormente, que se encargan de hacer humus y de hacer poros, macroporos. Entonces vean que el arado de discos se trajo a América de Europa, porque en Europa los suelos se congelan, y para acelerar el descongelamiento de los suelos se trajo esa tecnología para acá, y hoy todavía hay arados en las fincas. Aquí pueden ver también las rastras y la utilización de equipos en épocas no adecuadas para la preparación de suelos, hacen que la estructura del suelo que les hablé, para que hubiera oxígeno, para que hubiera movimiento nitrógeno, etcétera, que cité, se vea tremendamente afectado. Una práctica fatal que he visto en Costa Rica, enemigo número 1, en Papa, por ejemplo, en Cartago, el uso de rotavators a favor de pendiente ha hecho que fincas que visito tengan pérdidas hasta de 1 metro de profundidad. Y lo peor no es que se han dañado, porque no hay todavía un programa. Curiosamente, en mi época había un programa de conservación de suelos. Ahora no existe ni conservación y mucho menos de regeneración de suelo. Entonces, hemos perdido millones de toneladas en el país, no solo en Costa Rica, en toda América, y en nuestros ríos se encuentra la fertilidad del suelo. Y no solamente eso, sino que también hemos destruido, hemos compactado con los equipos, con los implementos, como se muestra aquí en esta foto, pisos de arado donde las raíces ya no pueden penetrar. Por supuesto, el rendimiento ha venido hacia abajo, pero los agrónomos lo que hemos hecho es decirle a los agricultores: señor, no se preocupe, pongamos 2 kilos de abono, 3 kilos de abono. Conozco fincas en Palma, por ejemplo, que han llegado a usar de 3 kilos que estaban a 17 kilos por planta, lo cual hoy es una barbaridad, primero económica, porque está carísimo los fertilizantes, y segundo, un holocausto biológico. Esto causa, por supuesto, al compactarse, que el suelo se vuelva gris. Vean acá, suelos que no tienen oxígeno se vuelven grises. El hierro pasa de hierro 3 rojo a hierro 2, que es gris, y obviamente vean que no hay raíces absorbentes. Una planta de palma se puede ver verde, como se ve en esta foto, pero no hay raíces. ¿Por qué está verde? Porque le ponemos abono constantemente. Eso fue a propósito. Bajamos la oxigenación, pero vean que la gente se ve contenta en sus fincas porque sus plantas están verdes. Lo triste es que abajo no hay raíces. Y al no haber raíces dijimos que hay anoxia y falta de oxígeno. Y al no haber oxígeno, vean que las raíces se pudren, se ponen negras y nos asustamos después porque hay flecha seca. Si no hay raíces sanas, no hay salud. Y eso lo dijo el doctor Felipe Arauz y otros investigadores. Aquí pueden ver plantas que están creciendo en esas condiciones de anoxia, o sea, falta de oxígeno, un croma.
Yo sé que muchos no saben qué es un croma, pero es una fotografía del suelo y la microbiología que está presente en ese momento. Es como una foto cuando uno está levantándose en la mañana, una a las 8 de la mañana, 8 a las 12 y 8 a las 4. Obviamente la cara de uno es diferente dependiendo de la hora, y aquí pasa lo mismo. Este color blanquecino que se ve acá es producto de la gran cantidad de anoxia que hay, no hay oxígeno. En otras palabras, ese suelo es ideal para el desarrollo de enfermedades. Y como ven acá, al compactarse el suelo, pues el oxígeno no puede entrar, el nitrógeno no puede entrar y tenemos la pérdida de todas esas bondades que anteriormente comenté. No solamente la maquinaria causa problemas, también todo lo que denominamos SIDAs, herbicidas, insecticidas, fungicidas. Yo no vengo aquí a satanizar nada, lo que trato es que entiendan de que lamentablemente tapar esto con un dedo no ganamos absolutamente nada. Tenemos que ser conscientes, como en mi época, que cometimos errores y me incluyo. A mí no me da pena decirles que gracias a mi trabajo, pues muchos agroquímicos que hoy están en Palma fueron aprobados. Eso no quiere decir que yo, pues después de ser un pecador, digámoslo así, pues no entienda que cometí en ese momento algunos inconvenientes y hoy esté aquí con ustedes tratando de entender que hicimos mal muchas cosas y que tenemos las nuevas generaciones que hacer cambios radicales o sencillamente nosotros vamos a fracasar y no sé qué van a comer mis nietos y bisnietos. Otro error garrafal que es muy común todavía en cultivos como piña, las famosas aplicaciones preventivas. Ingeniero, dígame qué le puedo poner al vivero para que no me lleguen los hongos. O aparecen 3 larvas y ya queremos aplicar, como es el caso de piña, por ejemplo, donde el único cultivo que yo conozco que ya se sabe cuándo se va a aplicar un insecticida o un fungicida es en piña, porque ya está programado haya o no haya plaga. Por tanto, por eso nuestro país tiene un uso indebido de sustancias químicas y eso ha causado que, a diferencia de mejorar, vean acá que el Carlos Abecasi nos muestra que la filosfera también tiene microbios, como nosotros tenemos microbios en la epidermis de nuestra piel. Y obviamente las plantas se pueden autodefender de los patógenos foliares si tuvieran una carga microbiológica correcta. Entonces vean la cantidad de errores que hemos cometido, hemos causado un desequilibrio, hemos causado estrés. Yo le hago un comentario a mis campesinos, digamos, cuando les doy una capacitación, les digo, vean, ¿ustedes le han preguntado alguna vez a una planta si le gusta que le ponga un abono químico o que le ponga un producto químico? Y le han preguntado y se ríen porque dice, ahora ya el ingeniero ya se trastornó. No, pregúntenle y verá que no le va a decir que no le gusta. Vean qué interesante, el término trofobiosis es algo parecido a una pared cuando queda mal construida. Ustedes saben cuando una planta se le echa demasiado nitrógeno. Curiosamente, los agrónomos, no sé por qué razón, algunos colegas, para todo es póngale nitrógeno, ¿verdad? Y desbalancean la relación nitrógeno-potasio. Este desbalance hace que la pared quede con huecos, como en la foto, y los hongos y los patógenos, que son como los ladrones, están esperando que uno se descuide para causar un inconveniente y un síntoma de enfermedad. Así fue como me enseñaron a mí que debía ser una plantación de palma. Vean que prácticamente no hay nada, pero vean que el suelo comienza a hablarnos. El agrónomo o el agricultor que no tenga vista y sea observador, tiene que ver que el suelo le está hablando, le está diciendo que él está tan desprotegido que él mismo está tratando de sanarse con los musgos. La gente cree que en un cafetal es normal que haya musgo. Por supuesto, es normal porque le aplican herbicida cada 3 meses. Entonces el suelo comienza a perder carbono. Vean esta fotografía, esto es en Malasia. Tuve la oportunidad de tomar esta foto porque esto era lo que nos enseñaban en aquel tiempo los expertos de Palma. Y vean que el carbono que antes nutría, las plantas nutrían con carbohidratos el suelo para que la microbiología creciera, ya hoy no existe. Y vean que a la izquierda, todavía hoy, esta es una foto muy reciente, hoy todavía hay gente que tiene los platanales totalmente
llenos de herbicida y vean que está literalmente erosionado. Esta hoja la puse pues para explicar una práctica que yo hago de poner materia orgánica sobre el suelo, a diferencia de este otro bananera donde se utilizan coberturas vivas que están enriqueciendo el suelo. Les garantizo que no va a ser lo mismo cuando entre un fusarium a este tipo de condición a que entre un fusarium raza 4 a esta otra condición, donde el suelo está protegido y donde las raíces están activas. Esta es otra fotografía de Costa Rica, lamentablemente. Vean que la foto habla por sí misma. Es una finca donde está literalmente destrozada. Y aquí queremos tener palma o maíz. Ningún otro cultivo va a prosperar en esas condiciones de anoxia y en esa compactación de suelos que vemos aquí, producto de los pasos constantes de la maquinaria. O como he visto, colegas que están aplicando KCL en época de verano, porque alguien les dijo que tenía que estar en el suelo para que en la próxima lluvia entre a la planta, y no se acuerdan de que nuestras abuelas mataban las babosas con sal. Estamos destruyendo las raíces. Pareciera que la fisiología vegetal 1 es la primera práctica que uno recibe cuando está estudiando agronomía, se les olvida. Hay una destrucción de raíces con una sal como el KCL. Y es una práctica que no crean que lo hacen los agricultores, lo hacen colegas. Entonces mi crítica es de que todo eso va en detrimento de las raíces, va en detrimento de los suelos, y aquí es donde va la fertilidad de sus fincas y la microbiología de sus fincas. En otras palabras, los microorganismos se transforman en patógenos en la medida que se descontrola y se desajusta la armonía nutricional de los cultivos. En otras palabras, muchos de los problemas que hoy vivimos en la agricultura que estamos tratando de resolver se deben principalmente a mal manejo de la nutrición, que como se muestra en este triángulo, las plantas tienen que estar suficientemente capaces de producir no solo fotosíntesis, deben ser capaces de producir proteínas, deben de ser capaces de producir productos de síntesis para que puedan producir también productos de defensa. La defensa es como un ejército, hay que pagarlo. No una planta que apenas se ve media verde, esas plantas que se ven desnutridas, amarillentas, esas plantas no son capaces de producir sustancias de defensa como las fitolexinas, por ejemplo. Mientras que las plantas que sí son capaces, que les sobra energía, que tienen un sistema radical sano, sí son capaces de autodefenderse. En otras palabras, hemos destrozado la física del suelo con compactación, hemos destrozado la química del suelo con desbalances. El común denominador de mi práctica privada en 42 años de ejercicio profesional es 90% desbalances nutricionales causantes de problemas de plagas y enfermedades. Y obviamente recientemente la biología. En otras palabras, los suelos enfermos son ideales, tienen un común denominador, son compactados, están erosionados, tienen baja fertilidad. Se dice que son inapetentes porque esas materias orgánicas que uno ve en una plantación de mango, por ejemplo, que no se desintegran, es síntoma de que el estómago del suelo está paralizado, y cuando el estómago no funciona, uno tiene problemas. Aquí pueden ver lo que a mi juicio, disculpen que esta foto para mí, yo podría dar una amplia explicación de lo que es la PC o la flecha seca. Es exactamente lo que están viendo a mano derecha, un reproceso. La planta está constantemente gastando energía para reponer su sistema radical. Por ende, no hay absorción de agua, no hay absorción de ciertos minerales, hay falta de boro, hay falta de zinc, hay falta de etcétera. Se complica. Y en la medida que usted no haga nada y mantenga las condiciones de anoxia, las raíces van a estar constantemente muriendo y volviendo a nacer. Vean acá la bifurcación que hay. O sea que esto habla. Lo que quiero decir es que el agrónomo o el agricultor debe ser observador de lo que está ocurriendo en el suelo, no solo circunscribirse a ver para arriba. Y vean lo que está pasando en muchos cultivos, como en el caso pongo como ejemplo, esto es en Estados Unidos, pero lo puse porque, por ejemplo, en Nicaragua, los que van a Nicaragua están viendo que hay un fusario en una serie de cepas que literalmente han tomado los suelos de Nicaragua, y ya ustedes no ven que prospere, por ejemplo, el maní, que son áreas enormes de maní, y hay suelos que están literalmente destrozados desde el punto de vista microbiológico, un desbalance total. Y esta foto
que aunque no es lo que quiero demostrar es que el problema de estos suelos es que están tomados literalmente por pocos complejos de microorganismos, a diferencia de la foto que mostré cuando el suelo está sano. Cuando el suelo está sano, hay mucha interacción de microorganismos de diferentes consorcios. Aquí no, aquí está tomado por uno y es normalmente el matón del barrio. Esto pasaría si fuera Fusarium, sería algo parecido. Él va desplazando a los demás y obviamente vean que no lo digo yo, aquí le pongo literatura. Recientemente di una conferencia a unos bananeros y vean que los mismos autores dicen que el problema es que el cultivo continuo del banano fue el responsable de las perturbaciones. O sea, todos los inconvenientes en banano, para poner un ejemplo, pero es igual en palma, es igual en cualquiera, en caña, en café, se van concentrando los agroquímicos. En lugar de matar, han seleccionado ciertos tipos de microbios y entonces ellos son ahora los que están dándonos estos dolores de cabeza. Y como se muestra en la literatura, no lo digo yo, ya hay claros ejemplos, por ejemplo, de nuevo en banano, de que el desbalance del monocultivo en las aplicaciones consecutivas de nitrógeno cada mes, los vuelos frecuentes cada semana, ya faltan semanas para aplicar fungicidas, ya faltan moléculas para dar rotación, estos nematicidas que se ponen constantemente, el control de malezas que vimos es causante de la mayoría de los inconvenientes. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, pues sería ilógico pensar que hayan cambios importantes. Y por eso, hoy algunos autores dicen que los analfabetos no serán los que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no logren hacer los cambios para reaprender, como me pasó a mí. O sea, yo fui formado por la agricultura convencional, yo fui formado con una gorrita, un cuchillo y unas botas para salir a vender agroquímicos. Sin embargo, con el uso en la práctica privada, comenzamos a observar cosas como las que mostré, y es por eso que hoy se habla de una agricultura un poco muy diferente a lo que hemos venido haciendo, pero no es nada nuevo. Son los principios de la agricultura o los principios de la naturaleza, como he explicado, del bosque. Nosotros no estamos inventando aquí nada. A mí me da risa cuando oigo nombres de agricultura inteligente. Bueno, pónganle el nombre que quieran. Lo importante es que el carbono regrese al suelo. Y otra cosa, el carbono no solamente entra al ecosistema por medio de bosques. Claro que sí, por supuesto que los árboles del bosque son importantísimos. Pero como he podido explicar, los mayores contenidos de carbono están en el suelo, no en la parte aérea. Pero insisto, estoy aclarando de que la agricultura regenerativa se basa en estimular el desarrollo de las raíces, estimular el carbono líquido que vimos en la fotografía para que forme humus y que de nuevo el carbón vuelva al suelo evitando prácticas como el arado. Entonces uno de los cambios radicales es en la preparación del suelo. Ya no se usa arado, ya no se usa rastra en los Estados Unidos. Ahora se utilizan arados de tipo Yeomans como el que estamos viendo, que lo que hace es preparar el suelo de manera vertical, reventando las capas que compactaron los arados y estimulando el sistema radical del maíz en la zona de Iowa, Oregon, etcétera, y en Sudamérica, para que esas raíces puedan crecer. Y aparece también un manejo holístico del agua que se llama keyline, que es un tema que a mi juicio, pues ya gracias a Dios tenemos un experto en Costa Rica para trabajar en este tema, que está trabajando en zonas secas como Guanacaste para mantener el agua en el suelo y activar acuíferos. Es otro tema. Aquí pueden ver la importancia, como dije, de la materia orgánica. Hemos venido perdiendo materia orgánica hasta que Peralta de la FAO comenta que estamos en un punto de inflexión en el sentido de que o hacemos algo o sencillamente vamos a fracasar, y entonces nos quedan métodos de recarbonización del suelo que pueden ser con carbono lábil, como vimos, teniendo el suelo cubierto. Usted con solo dejar que la finca, entre comillas, se enmalece, entre comillas, y se mantenga en un cultivo perenne, por ejemplo, tenerla a cierto nivel, ya con eso está mejorando el suelo, aunque usted antes crea que se ve sucia. A mí me llama la atención que colegas incluso me dicen que se ve más bonito limpio. Bueno, pero estamos causando el daño que ustedes vieron, y entonces por eso es que hay enmiendas ahora de tipo orgánico, como vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener, como dije,
para resolver lo que estamos haciendo es que haya oxígeno en el suelo y eso se logra con drenaje correcto. Las fincas que están llenas de agua, jamás, por más que usted le ponga cosas, va a lograr cosas importantes. Segundo, materia orgánica. La mayoría de los investigadores como el IPNI, el doctor Tacistro y otros, dicen que la gran sanadora del suelo es materia orgánica. ¿Cuál materia orgánica? La que dije, la que viene del sol. El sol es el mejorador más importante del suelo, porque está produciendo carbohidratos, es azúcar, y ellos están amamantando y están aportando hojas al suelo como en el bosque. Y observen que en el bosque caen las hojas en esta época de fin de año y vean que de nuevo el carbono regresa por la actividad microbiológica del suelo. Esto es el ejemplo de la agricultura regenerativa o bioregeneración. Otro principio importante, señores, materia orgánica inerte o viva sobre el suelo. El suelo nunca debe estar desnudo, como en la foto. Cuando el suelo está desnudo y no tiene cobertura, vean que el agua lleva y arrastra las partículas, mientras que cuando está 100% cubierto, las pérdidas con la misma precipitación son diferentes. Métanse en la cabeza, muchachos, jóvenes. Estos son los nuevos herbicidas, semillas de cultivos. Se llaman cultivos de servicio. Ahora ya en lugar de herbicidas se siembran cultivos para que haya biodiversidad y posteriormente se pasa un equipo que aplana estos cultivos y siembran de manera directa sin preparar el terreno. Y observen aquí cómo en los Estados Unidos ya cuando pasó la máquina aplastando estas hierbas, el maíz viene germinando sin la ayuda de ningún tipo de ningún agroquímico. Y aquí en Paraguay, por ejemplo, donde Vicia villosa, que es una leguminosa, se siembra, se pasa el aparato para aplanar el suelo, digamos, es un rodillo ligero, y esta materia orgánica comienza a mejorar el suelo. Como observan aquí, las raíces comienzan a morir y empiezan a aportar carbono para los microbios y hemos encontrado aumentos importantísimos en los rendimientos. Y aquí, por favor, créanme, este es un suelo de la izquierda que es el mismo de la derecha. El de la derecha ha sido producido por prácticas convencionales en Estados Unidos y el de la izquierda no. En cambio, vean qué interesante, los niveles de minerales en el que no fue preparado, en el que no tuvo ningún tipo de agricultura, aumentó los contenidos de calcio, magnesio, potasio, azufre, etcétera, mientras que en el de la derecha perdió. Ahora, los que sabemos que la materia no se hace ni se desaparece, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues simplemente lo que ha pasado es que la actividad microbiológica está dándonos un aporte importantísimo de minerales. Con esto, créanme que por eso es que en el bosque los suelos se van enriqueciendo. Con la agricultura regenerativa los suelos mejoran año a año. Con la agricultura convencional los suelos van perdiendo materia orgánica y van perdiendo productividad. Por supuesto que las materias primas dependen una con otra. Yo en la finca, por ejemplo, tengo pasto de corta para darle de comer a mis microbios. Aquí me da risa, esta es nuestra finca en Providencia, aquí en Jacó, donde la gente nos dice, pero ingeniero, este pasto se pasó, pero es que no es para las vacas, es para mis palmas. Y aquí pueden ver donde cosechamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Jatrofa, que es las cercas vivas, y tenemos pasto. Aquí es en Dominicana, una finca que asesoro. Antes gastábamos 3 litros por hectárea de herbicida cada 3 meses de glifosato y causábamos graves problemas al suelo y económicamente caro. Ahora ya las gramíneas son nuestras amigas, ahora son buenasas, ahora más bien las usamos para hacer aplicaciones, ya sea para el ganado, cosechamos una parte de ella, de ese pasto para el ganado con enolaje y algunas de esas pacas van directamente al suelo de la palmita, o sembramos yuca, como en este caso, vean que hay yuca sembrada, no para comer, sino para nutrir la microbiología del suelo. Esta es nuestra finca donde estamos aprovechando todo, aquí se aprovecha todo lo que hay, cercas vivas, podas de árboles, las hojas de palma en Nicaragua, donde un vivero que hice que no teníamos materia orgánica, se nos ocurrió utilizar todos los residuos que habían. Hemos molido hojas, yo trabajo muchísimo con hojas. Esta es nuestra finca, donde vean las hojas, donde las cosechamos. Este es nuestro vivero, estamos moliendo hojas
y ese material lo aplicamos sobre el suelo. Vea, esto no es que el suelo está desnudo, es que este suelo, las palmas estaban sembradas, un clon que crece muy rápido y nos afectó la vegetación. Entonces, para evitar perder agua, le ponemos este mulch grueso, es un mulch como de 2 centímetros, y esto que están viendo acá es bocache con biochar, carbón, como lo vamos a ver. Muchachos, créanme que las estopas, la fibra, el acerrín son productos de gran valor. Vean que yo lo convierto en acerrín, digamos, de palma, y este material lo utilizamos como control. Incluso los próximos herbicidas en orgánica van a ser pacas. Vean que se lo estoy diciendo porque en el futuro estas fibras van a ser de gran uso ya extensivo en plantas de hortalizas. Entonces, en la finca, como ven, nosotros todo tiene valor y vamos acopiando todo ese material para aplicarlo. También podemos hacer uso, nosotros en nuestra zona no tenemos este recurso, pero en Venezuela, en Mérida, por ejemplo, hacen agua de panela, entonces tenemos este tipo de material que también utilizamos. Aquí pueden ver una foto en Panamá, donde los árboles que habían en la finca, los pequeños arbustos, son triturados para aplicarlos y amontonarlos como una materia prima para bocachi. También la melaza en México es muy utilizada, se utiliza melaza directamente sobre el suelo a razón de 25 kilos de melaza por hectárea para activar la microbiología. Eso sí, una vez que ustedes hagan eso, tienen que seguir dándoles de comer porque si no despiertan a los mastines, que son los microbios, y después tendríamos mucha caída de materia orgánica. Aquí pueden ver trabajos míos de mejoramiento de suelos rojos en Nicaragua, en Cucra, donde estas palmitas desde que fueron sembradas se les puso materia orgánica, se les puso aplicación de biofermentos, constantes aplicaciones de la filofera. Vean la salud de la planta y vean la cobertura de leguminosas de excelente calidad, pero lo más importante, lo que tiene esta persona en sus manos es que estamos creando suelo de gran calidad. Aquí pueden ver Cucra de nuevo, donde hemos hecho trabajos importantes en las plantaciones de Nicaragua en el Atlántico. Eso es en Costa Rica, una plantación de 600 hectáreas de uso experimental del Grupo Numar, donde tuve el honor de trabajar, en donde pueden ver el trabajo que hicimos de renovación de coberturas vegetales, cosa que ya se había perdido en el tiempo, las coberturas vivas. Aquí tenemos un colega que está mostrando que es mentira que cuando la palma es adulta no se pueden tener coberturas de gran calidad. Este es otro tipo de leguminosa que utilizamos para proteger el suelo. Y aquí estoy mostrando en mi trabajo de tesis de grado, cuando tenía apenas 22 años, la importancia de la materia orgánica que va cayendo de las coberturas vivas sobre la vida del suelo y la agregación del suelo. Obviamente, este es un trabajo que en la medida que ustedes puedan hacerlo, ya sea en cultivos anuales o como el caso de perennes, lo estimulen. En resumen, la materia orgánica, como comenté, esto es en el caso de gallinazas. Esto es una tendencia que estamos trabajando mucho ahora, que es que cada finca tenga sus propias excretas, porque hay muchas fincas que no tienen facilidad para tener materia orgánica, entonces necesitamos tener nuestros propios animales. Yo llegaba a manejar importantes cantidades de animales en Venezuela, donde teníamos muchas facilidades para esto, y entonces poder utilizar la boñiga de la vaca que nos da, la boñiga nos da capacidad para 30 hectáreas de terreno. O sea, vean ustedes que para qué fertilizantes. Yo gozaba ahora que estuve en Venezuela, porque esto es la finca que era don Romano Orlich, donde él tenía 200 novillos solamente para que defecaran, porque era más negocio para él las excretas en banano que los mismos ganados. Dice que él sufría mucho, en paz descanse, fue mi mentor en este tema, sufría mucho cada vez que vendía un animal. Y aquí, pues obviamente las instalaciones van a variar dependiendo de los recursos de cada quien, pero aquí también podemos ver en México, donde el acerrín está siendo aplicado con harinas de roca para mejorar y mineralizar las compostas. Recuerden que la roca es una fuente de más de 60 minerales para los cultivos. Por ejemplo, zonas como Pérez Celedón, yo sería un usuario activísimo de harinas de roca. Gallinazas también deben ser tratadas. Las gallinazas hay que trabajarlas con cuidado. Tenemos que manejarlas bien porque puede haber fuentes de fusarium
que sí son bastante agresivas, entonces hay que manejarlas correctamente. O aquí pueden ver el manejo de excretas de ganado en lecherías, donde estamos aplicando microorganismos y harinas de roca para mineralizar estas excretas. Esto es la finca cuando no teníamos techo, ya gracias a Dios tenemos techo de plástico. Las excretas estamos sacándolas para hacer mezclas. Como les digo, esta es una biofábrica. Nosotros aquí no lo vemos como basura, lo vemos como productos de valor. Y por lo tanto, un comentario que quiero darles a ustedes en el Ministerio de Agricultura es, por favor, revisen los conceptos de los purines. Estamos llevando una gran cantidad de patógenos al campo en los purines. Yo sé que el Ministerio de Agricultura ha hecho un enorme esfuerzo junto con los lecheros para resolver el problema ambiental, pero háganlo bien, por favor. Nadie me ha podido mostrar un análisis de microbiología de un purín. Yo sí lo hice. Y les garantizo que se van a asustar cuando ustedes lleven eso al laboratorio y vean que muchos de ustedes están induciendo a los agricultores a llevar ciertas cosas que no son las más indicadas. Por supuesto, hay purines de purines, hay purines bien hechos. Hoy estoy trabajando con importantes empresas lecheras donde estamos haciendo las correcciones a esto que estoy hablando y por algo les digo, porque tengo información y porque quiero que no vayan a tener inconvenientes en el suelo. El suelo tiene mucha materia orgánica en los potreros de la zona alta de Costa Rica, pero eso tampoco es buen síntoma. Cuando el suelo tiene altos contenidos de materia orgánica momificada es una cosa y otra es oxidable. Entonces, por favor, revisen con cuidado lo que están haciendo los zootecnistas. Otro comentario es el uso de especies menores. Es muy común que tengamos caballerizas. Yo, por ejemplo, tengo unos socios que son mis socios, los caballos, para hacer este tipo de enmiendas. Vean acá donde estamos trayendo incluso de otras fincas y estamos, vean la colonización de microorganismos que se da. Aquí estamos llevando a campo para nuestras palmas. Nosotros somos prácticamente todas las semanas nutrimos las plantas, ¿verdad? Llevamos nuestras compostas al campo. Esta es la forma en que empezamos. Ya las palmas estas tienen 10 años. Abríamos el espacio para empezar a poner capas. Vean aquí donde llevábamos y poníamos coberturas naturales y también sembrábamos en aquel tiempo para que se tupiera ayote, que es muy usado para la microbiología. Aquí está mi hijo mayor cuando las palmas eran pequeñas, distribuyendo las excretas, también foliarmente aplicamos. Esto es en Nicaragua, donde hacemos el mismo manejo en suelos rojos, como comenté. Y vean que usamos lo que hay. Cuando hay pasto únicamente en palmas amarillas, las empezamos a poner verdes con microbiología, boñiga, etcétera, obviamente mezclas. Y vean cómo la microbiología en el suelo comienza a prosperar. Esto es donde Romano Orlich en Limón. Y aquí pueden ver la gran proliferación de microorganismos que empiezan a aparecer en el suelo. E incluso esta es nuestra finca, dejábamos a propósito el centro frutero. Vea que todo lo demás estaba con máquinas, con guadañas, y pasábamos una máquina para cortar. Esto es en Nicaragua, donde teníamos fincas de gente muy sencilla que no tenía plata, digamos, para acarrear grandes distancias. Y Iscaemon indicum, la ratana, que todo el mundo le tiene miedo, la empezamos a usar poniéndola con el ingeniero Torres, por cierto. Este es un experimento que monté con él cuando éramos compañeros de trabajo en Nicaragua. Y más bien los niveles foliares en ultisoles incrementaron considerablemente. Este es el kutzú, que todo el mundo hace mala cara cuando siembra kutzú, que dice que es demasiado problema porque se sube la palma. Véanlo utilizado al revés, lo quitamos de la palma y lo aplicamos en la rodaja, entonces estamos aplicando nitrógeno. Cuando quitamos palmas, antes la gente usaba este tipo de troncos, ahora los molemos, ¿verdad? Como en este caso en Dominicana, donde asesoro un grupo importante que quitamos los cocos, que había una plantación de coco, los molimos y observen donde colocamos esto, las palmas llegaron a 9 toneladas el primer año de producción en un suelo muy pobre y prácticamente los 2 primeros años no utilizamos fertilizante químico. Esta es nuestra finca Providencia. Cuando sembramos, vean que nosotros no preparamos el terreno, vean que utilizamos todo el poró y todo el madero negro y todas las divisiones del ganado, lo molimos para que hubiera carbono lábil
y vean las raíces aquí abajo como crecían y prácticamente igual 2 años sin poner una gota de fertilizante. Aquí se puede ver otro ángulo, ya estas palmas tienen 10 años y tienen 33 toneladas por hectárea en suelos insectisoles con este tipo de manejo. Esto es para que ustedes vean que también todos los recursos de madera que se puedan tener en la finca son muy valiosos. Esta es nuestra finca, como dije, toda esta madera se molió y se reutilizó en la base de las palmeras, lógico, con boñiga de vaca, para que la relación carbono-nitrógeno no nos causara problemas. Esto está recién sembrada las plantas y aquí pueden ver en Coto, donde trabajamos con la estación experimental cuando teníamos un ataque de problemas de PC, donde hacíamos una composta con el ingeniero Torres, por cierto, también, varias cepas de microorganismos y esto está lleno de vida. Y aquí lo van a ver, las hojas las utilizamos con una trituradora. Esta es nuestra finca, como les dije, le sembramos yuca para que hubiera materia orgánica abundante en la finca, pues somos fincas que no tenemos acceso a muchas cosas. Otra cosa que estamos usando muchísimo, que yo se los recomiendo para ustedes, es el uso de este tipo de digestores, no solamente porque tienen la ventaja de la energía, que incluso ahora les voy a mostrar, estamos haciendo un biodigestor pronto para secar pasto, para poder peletizarlo y tener energía gratis y poder usar también los bioles en la palma. Aquí pueden ver de nuevo donde estamos triturando las hojas, esas hojas ya trituradas, esto es una práctica, esto es en el grupo Numar, pero en nuestra finca hacemos lo mismo, aquí estamos cubriendo el suelo, son suelos que estaban bastante dañados, digamos, y vean cómo el suelo va siendo cubierto con capas delgadas para que no haya problemas de falta de oxígeno. Y esta es nuestra finca. Tenemos una trituradora de caña, como les dije, para moler las hojas, la hacemos una vez por año. En el verano, podamos la palma en una sola época y cuando se daña la máquina, pues lo hacemos a mano, ¿verdad? El asunto es no parar. Utilizamos también materia orgánica de las lagunas de oxidación. Esta es la forma incorrecta de hacerlo, aglutinar, y colectamos en el bosque materiales para hacer nuestras propias enmiendas, como se ve aquí, ya sea por medio de trampas, como se ve aquí, una trampa en el bosque para evitar sustraer materia orgánica del bosque y después se lleva a la finca para poder renovar esos temas. Pues me imagino que ustedes ya lo han conocido antes, los biofermentos. Esta era nuestra modesta biofábrica al inicio. Ya hemos ido cambiando esto a tanques mayores. Obviamente hay técnicas para esto, no puedo hablar mucho de esto, bueno, se me va el tiempo. Y hay libros, el que quiera tener algún tipo de información de este tipo, yo tengo información, al final está mi correo para que con mucho gusto se lo regalo. Y aquí pueden ver las técnicas que se utilizan para hacer los diferentes concentrados. Cuando estábamos aprendiendo de esto hace unos 10 años, ya ahora más bien somos capacitadores en este tipo de prácticas a diferentes lugares. Entonces vean cómo vamos formando los concentrados de sólidos para hacer la microbiología local, activar esa microbiología, como ven acá, y poderlo aplicar ya sea a escala media o a escala grande. Aquí pueden ver mi fábrica, como les dije, con tanques de 200 litros. Esto es en República Dominicana, con tanques de 1000 litros. Esta es otra en República Dominicana que no es mía, me la prestó un colega, pero es en Banano. Y observen que ya aquí estamos hablando de grandes ligas, están tanques de 10,000 litros. Ya yo tengo también varias fincas con tanques de 10,000 litros. O aquí con el grupo Numar, donde cogíamos los efluentes de la laguna, en este caso, y logré hacer este tipo de enmienda, que es un biol de potasio de alto valor biológico, y no evitamos con esto pues que vaya a cuerpos de agua. O bien a través de las compañías de café, que como ustedes saben, tienen grandes volúmenes de agua, que también esta posibilidad existe de poder capturar cuerpos de agua importantes, tratarlos y utilizarlos posteriormente en café con este tipo de inversión que he estado trabajando también. La activación de microorganismos se hace fácilmente, como les digo, a través del uso de melaza, diferentes enmiendas como harinas de roca, y observen que la microbiología comienza a aflorar de nuevo y empieza a ser usada. Muy importante que estén haciendo constante evaluación de lo que están produciendo. Mi gran amigo JJ Paniagua me comenta y me decía: Álvaro, yo gasto muy poco en agroquímicos, pues no uso,
pero gasto mucha plata viendo qué estoy produciendo en mi propia finca. Es decir, él sus productos los evalúa constantemente y tal vez esa es la enseñanza que quiero dejar aquí. Ya hemos tenido 2 o 3 casos de violes que se nos contaminan y que aparecen patógenos que podrían ser inconvenientes. Entonces, yo no estoy en contra de que hagamos los violes, lo que estoy en contra es que los hagamos mal. Y ahora proliferó una gran cantidad de gente que sabe de esto y resulta que no sabe y entonces está aplicando cosas que lamentablemente no es. Entonces, en otras palabras, la trazabilidad de los productos orgánicos es vital. No hagan cosas que después no saben qué hacer. Y aquí pueden ver los test. Estas son compañías que, ¿aló? Estas son compañías que están produciendo té. Y aquí la parte, digamos, de enmiendas de tipo sólido, que también son importantes. Nosotros empezamos con algo muy modesto, muy pequeño. Este es uno de mis hijos menores empezando a aprender a hacer bokashi. Y aquí podemos ver ya compañías que saben hacer esto ya a nivel comercial, como le digo, en caso de Palma, donde ya estamos hablando de grandes ligas para producir contenidos importantes. Una pregunta a los moderadores, ¿cómo ando de tiempo para poderlos monitorear? Es que no tengo el control. Don Álvaro, vamos bien, todavía cuenta con 10, okay. 12 minutos y bueno, okay. Abrimos el espacio de preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, vean que ahora se permiten cosas que antes no se permitían. Tener una finca en este estado era visto mal. Esa finca está sucia. No, ahora resulta que hay que tener un criterio diferente. Dijimos que si queremos tener la bondad de la microbiología que está sanando el suelo, tenemos que ser tolerantes a ciertas cosas. Ya no se usan rodajas limpias, ya se usan rodajas y materia orgánica sobre el suelo. Esta es mi tesis de grado, como le digo, en el año 80, imagínense, donde esta foto fue rescatada del Hectacrón para que vean que estos son principios que siempre hemos manejado de tener el suelo cubierto. Esto no es una moda. Yo no quiero que hoy salgan pensando que esto es una moda. La agricultura regenerativa no creo que sea una moda. Como le digo, son los principios de la vida. Son principios de que las leguminosas son importantes. Ahora ya no solamente en palma aceitera o en cultivos perennes. Vean que ahora ya el uso de crotalarias es de uso común, o el estilosantes en Pérez Celedón, o la misma frijol en palma en la región Brunca. Entonces vean qué interesante. La creatividad es ilimitada. Ustedes pueden trabajar con Caupí, por ejemplo, Ravisa. Aquí pueden ver, esto es en nuestra finca, como les digo, fuimos creativos. Dejamos que la maleza creciera, entre comillas la maleza, y la utilizamos para que vean que no es que lo digo, lo hemos hecho desde que empezamos, con los recursos que tenemos. No hay excusas. No hay excusas de que ingeniero, es que yo no tengo kudzu. Bueno, sea creativo. Y para eso están los ingenieros del MAC, como le digo, para que los ayuden, para que se potencialice la creatividad. El vetiver, por ejemplo, ven aquí donde en café se está utilizando muchísimo para proteger el suelo. Todo se vale en mango, por ejemplo. Observen el suelo cubierto o la profundidad del vetiver de las raíces. Es espectacular lo que se ve con vetiver o con las leguminosas nativas. Yo no tuve que comprar kudzu, mire, ¿por qué no sembré kudzu? Porque todo esto son leguminosas nativas. ¿Para qué gastar dinero si yo tengo cosas? Lo que hay que hacer es saberlas manejar. Vean en banano, ya en banano también, gracias a Dios, están copiándonos, porque en palma yo considero que han sido el pionero de esto, o usemos los residuos de la agricultura que sembramos. El punto es que tengamos lo que el suelo nos enseñó en el bosque, que son capas alternas de materia orgánica en diferentes estados de descomposición. Eso es la vida. No sé si me explico, yo no entiendo cómo seguimos pensando en tener el suelo desnudo cuando nos estamos privando de tantas cosas. Nos estamos privando de plantas arbences que alimentan a controladores biológicos de plagas. En Palma prácticamente no usamos agroquímicos en la parte de plagas. Son muy pocas las que lo hacen. Y las que lo hacen es porque han roto este equilibrio, como en el caso de Sudamérica, en Colombia, en Ecuador. Pero en Costa Rica tenemos una gran cantidad de supresión de este tipo de patógenos, porque Chinchilla y colaboradores hicieron un excelente aporte con malezas que sabemos que eran malezas y ahora las dejamos para que exista la vida de diferentes
tipos de parasitismo, hiperparasitismo. Ahora estamos usando harinas de roca, como les digo, ya antes esto era una locura, eso en Nicaragua. Una trituradora de roca basáltica, donde podemos sustituir los fertilizantes por esto, siempre y cuando tengamos microbiología presente. Porque si usted pone una roca en un suelo común y corriente y no tiene microbios, pues será como serenatear una sorda, ¿verdad? No creo que vaya a escuchar nada. Entonces vean cómo las nuevas alternativas están funcionando, incluso el agua de mar. No estoy diciendo que vayan al mar y traigan el agua y la expliquen en la planta. No, nosotros hacemos ahora algo que se llama hormus, que es minerales del mar que logramos insolubilizar para utilizarlo en nuestros bioles. O utilizar residuos de la industria. Ven aquí el biochar en nuestra finca. Somos la única finca que tiene su propia producción de insumos propia de biochar para inocularlo con microorganismos, o aquí en una industria del arroz, donde se convierte la grasa en un producto activado. Vean aquí donde estamos activando el biochar en polvo con microbiología y vean cómo producimos diferentes tipos de biochar. Esta es nuestra finca. Tenemos biochar en polvo y biochar para hidroponía, por ejemplo. O ya se está desarrollando productos como este, donde vean que el producto final tiene vida. Estos productos son la alternativa para el mediano plazo. Si Fusarium llegara a ser un problema en Costa Rica, estamos tratando de tener armas, no solo para Fusarium, estoy hablando para cualquier cultivo. Fitium, cualquier problema de suelos puede ser manejado con este tipo de productos. Aquí estamos trabajando en Venezuela en suelos ácidos de 4. pH 4 en la Machiques Colón. Estamos preparando experimentos para ver esto. Esto es lo que queremos. Queremos raíces sanas, vivas, llenas de microorganismos. Vean cómo las raíces reconocen lo que les gusta y ellas llegan a comer lo que sí realmente les gusta. Yo los reto a que hagan esto con microbiología y a la par pongan 1 kilo de abono químico a ver en qué lado hay más raíces. Vean las enmiendas que se logran hacer con sílice de cascarilla de arroz. Estamos sacando sílice orgánico aquí con el maestro Jairo Restrepo, con el cual tuvimos hace muchos años un curso de capacitación. Hay que prepararse, eso es otra cosa. Olvídense de lo que ya saben. Vuelvan a estudiar, vuélvanse a meter, a revisar los libros de texto, porque las cosas viejas ya han cambiado muchísimo, como he tratado de que vean, que podemos usar recursos de la finca de una manera sencilla, como muestro acá, y vean mis hijos aplicando desde el punto de vista de microbiología, la parte de la filosfera. Vean las palmas como muestran un color, un brillo, y aquí no media químicos. Véanlos trabajando sin protección. Esto se puede comer. Lo que hacemos en la finca son cosas que nadie se envenena. Esto me da orgullo. Aquí pueden ver lo que hacemos. Vean que aportamos la materia orgánica y después viene la vida. Al follaje una semana y al suelo otra semana. Entonces vean que sí se puede, ¿no? Aquí los recursos no son ilimitados, o se puede trabajar con cañones, se puede mineralizar con otras sustancias, y aquí pueden ver tractores haciendo 45 hectáreas diarias con fogger para devolverle la vida a la parte aérea de la planta. Materia orgánica abundante en Malasia para mejorar los suelos. Y observen esta foto, me encanta porque vean cómo el bosque vuelve a vestirse en las plantaciones de palma. La vida regresa a las plantaciones de palma. Y observen aquí cómo lo que la materia orgánica, ya una vez que empezó a mineralizarse, comienza a descomponerse y los microbios comienzan de nuevo a repoblar la finca y se vuelve a ver de nuevo los 8 componentes para tener el equilibrio en una plantación, que son protozoarios, bacterias, hongos, nemátodos, microartrópodos, plantas, las lombrices de suelo y los ácidos húmicos. Cuando volvemos de nuevo a tener un suelo supresor, ya la vida vuelve de nuevo, y aquí pueden ver cepas de hongos ya especializadas con la biogénesis para suprimir Fusarium. Y vean de nuevo, el suelo vuelve de nuevo a matar a los jogotos, o sea, empieza de nuevo el equilibrio. Recuerden que nosotros no hablamos de matar, hablamos de equilibrio. Los nemátodos vuelven de nuevo a ser parasitados por hongos
Ya no necesitamos nematicidas. Entonces, sí se puede. Es que hay gente que me dice, vea, ingeniero, incluso el sábado pasado me dijeron, vea, ingeniero, es muy fácil hacer eso que usted dice en un culantral. Le digo, no, pues está equivocado. Yo manejo 1000 hectáreas y las tengo todas así, con 1000 hectáreas. Entonces, no me venga a decir a mí que no, pues yo soy productor, como dijo Joaquín. A mí no me venga, como dicen, aquí vean el suelo que he formado con materia orgánica que se ha mineralizado, no en un día, ni en 2, ni en 3. Entonces, mientras las fincas de la mayoría se están perdiendo con la agricultura convencional por la erosión, yo tengo una finca que gracias a Dios, pues creo que cada año mis nietos van a recibir algo mejor de lo que tal vez recibimos. Entonces, ve, ese es el mensaje. El mensaje es que sí se puede, esa es la buena noticia. Existen muchos productos para lograr esto. Leonarditas, lo que pasa es que son productos muy caros. Entonces, por eso yo insisto tanto a los señores que me están escuchando en preparar sus propios insumos. Es muy importante que vuelva la porosidad al suelo. Si no hay porosidad, no hay absorción de agua y se morirán ustedes comprando diésel para regar sus terrenos. Entre más contenido de carbono tengan en sus fincas, como muestro en esta fotografía, va a aumentar la absorción con D de agua en el suelo. Y entonces, si tenemos un 1%, como actualmente estamos, solo tenemos 140,000 litros de agua. Pero si llegáramos a un 3%, tendríamos 400,000 litros de agua por hectárea de gratis, porque es el agua de lluvia que no se fue al mar. Vean una raíz cuando la raíz está sana y cuando hay microbiología y cuando hay una nutrición equilibrada. Vean las raíces de esta fotografía, por favor. Grábense estas fotos. Eso está pasando en un suelo sano. Bueno, yo creo que es claro el mensaje. Sí se puede revertir los procesos. Por supuesto que no va a ser fácil cuando tenemos 100 años de trabajar una finca a una que se ha disturbado en 10 años. No es lo mismo un arrozal de 40 años a un arrozal de 2 años. Entonces, obviamente, no hay reglas, no hay recetas, pero sí pueden ver en esta fotografía que las prácticas de regeneración funcionan y se ven en la evaluación con cromas, que es un tema que algún día podríamos hablar, como esta técnica que nos dice claramente que se puede monitorear con esta técnica las figuras que forma, como aquí, por ejemplo, véanlo en mango, hay un herbicida que se usa y vean que hay una separación total entre los minerales y la microbiología. Son como vecinos de un residencial, viven a la par, pero no se hablan. Necesitamos suelos donde todos los vecinos no solamente se hablen, sino que convivan, que compartan. Vean que la materia orgánica sobre el suelo no es garantía de calidad. Esto es motivo de preocupación. Un suelo que está destruido no digiere los materia orgánica. Y aquí está lo que sería un suelo muerto, que no tiene actividad, y lo que sería un suelo del bosque, que está lleno de vida, donde hay interacción entre todas las partes, entre la parte mineral, entre la materia orgánica y la parte enzimática. Esta es una foto que muestra la secuencia de un suelo que estamos reconstruyendo hace 10 años. Estábamos empezando a reconstruirlo. ¿Qué se ha logrado con esto que he hablado? Esto que el ingeniero habla, esto es muy fácil hacerlo ahí en el culantral de casa. No, miren, en Argentina ya se han logrado reducir el fertilizante a un 70% en algunos campos de monocultivos. Los herbicidas prácticamente van en desaparición en el tiempo, fungicidas, etcétera. O sea, vean que sí se puede. Y otra cosa importantísima, por eso la vuelvo a poner esto, pasamos de 10 partes a 14 en fósforo, aumenta el nitrógeno, aumenta la capacidad de intercambio catiónico y aumentan los microorganismos. Por supuesto que en el plazo, y los grandes recuperadores son el ganado, pero no dentro de la planta, de la plantación. Nosotros usamos ahora, digamos, agricultura y ganadería regenerativa, ¿verdad? Entonces vean que la boñiga, como les digo, bien manejada, bien guardada, nos devuelve la vida. Esto es lo que la naturaleza ha hecho en las praderas de Estados Unidos por millones de años.
Y lamentablemente con los monocultivos de soya y otros, pues perdimos esta vida que ustedes ven acá. Y vean testimonios de amigos que han hecho caso a los consejos que les hemos dado en Colombia, por ejemplo, en Sabana de Torres. Vean la enorme proliferación de raíces en el suelo sanas. Vean la finca, el suelo de nuestra finca. Creo que no hace falta explicar que la vida se ve, que la salud se ve. Y vean el brillo de las plantas. En Nicaragua, en un suelo rojo, que teóricamente es malo, químicamente. Pero vean que si se trabaja con disciplina y constancia, la bioregeneración de suelos es factible y los suelos volverán a ser sanos y vigorosos, como se muestran en estas fotos. Entonces vean que el carbón también, como le digo, está jugando un papel importante y en el mediano plazo, sin duda, va a ser un insumo de gran valor biológico. Y pues ahí están mis datos porque el tiempo creo que se me acabó. Les agradezco muchísimo. Tengan la seguridad que estoy muy complacido de haber podido dejar aunque sea un granito de arena. Y terminando mi ponencia, pues vuelvo a repetir, si hoy por lo menos una persona ha cambiado su manera de pensar sobre cuáles son las prácticas que debe implementar en su finca, me sentiría totalmente complacido. Con una que sea es suficiente y ojalá que sea joven para que pueda propagar esta información en el tiempo. Ahí está mi información para con mucho gusto cualquier duda o pregunta posterior a mi ponencia. Gracias. Don Álvaro Carmona, ingeniero agrónomo, gran amigo, una institución en temas agronómicos y temas de la vida. Nos encontramos en la Jornada Agropecuaria 2022 por un sector agropecuario más eficiente desde la región Brunca al sur de Costa Rica. Muchas gracias a todos los participantes de Costa Rica como del sector internacional que están viendo esta charla presencialmente, como también los que podrán visualizarla en su momento de manera asincrónica. Don Álvaro Carmona, muchas gracias por todo este resumen de menos de 2 horas. Un completo reto, don Álvaro, comprimir tanta información que no es información necesariamente teórica, es información de la vida. Y bien sabemos, y lo conozco ya desde hace varios años, a don Álvaro, por su formación, más allá de su conocimiento técnico, académico y toda su experiencia, es una persona humilde, una persona que acepta que debemos reinventarnos. Lo dijo, en la vida necesitamos aprender y volver a aprender. Reaprender es un proceso natural y como seres humanos a veces nos cuesta entender ese proceso. Estamos sujetos a todo cambio y bien sabemos que la agricultura es una actividad bastante compleja y que nos encontramos abiertamente en época de crisis. Y por ahí manejamos dentro del concepto que la crisis es la madre de la creatividad. Así lo dice Albert Einstein. Y también sabemos que si queremos resultados distintos, tenemos que necesariamente no hacer lo mismo. Creo que nos entendemos en los mismos conceptos, don Álvaro, en los mismos términos, si no me equivoco. Pero bien, vamos a dar paso a algunas inquietudes. Tenemos bastantes inquietudes de parte de nuestros oyentes, participantes alrededor del mundo y tenemos todavía unos minutitos para poder desarrollar las inquietudes. Voy a empezar por la inquietud que nos hace el compañero Wilfredo Víquez, quien trabaja en el Ministerio de Agricultura, allá desde Potrero Grande. Saludos cordiales, don Wilfredo. La pregunta es puntual, don Álvaro. Dice así: don Álvaro, en el pasado siempre se decía que la molécula de paraquat se degrada en contacto con el suelo, pero hoy se sospecha que no es así, ya que aparecen residuos de esta molécula en los acuíferos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es un tema largo, como dicen, nos daría la noche hablando aquí, sobre todo es que es un tema que discutimos el fin de semana, un grupo de colegas que somos de la Asociación de Malezas de Costa Rica, donde pues hay mucha información, ¿verdad? Ahorita el problema que hay, por ejemplo, en el caso de glifosato, por poner un ejemplo, yo sé que es de Paraguay lo que me la pregunta, pero les voy a poner una analogía, es muy amplia, es decir, hay tanto artículos a favor como en contra. Por ejemplo, yo me puse a revisar literatura cuando empezó a haber las dudas y yo me declaré neutral
Y dije, hasta que no tenga más evidencias, no voy a opinar sobre el tema, porque si cuando yo busco 100, por ejemplo, 10 artículos, 5 son a favor de que se degrada y 5 que no, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, en el tiempo, la literatura fue abrumadora, ¿verdad? O sea, ya dudar de eso, pues literatura muy reciente nos ha dicho que la cosa no es como inicialmente se decía. Igual ha pasado con el caso del Excelente. paraquat, y a mí me ha llamado la atención de que, por ejemplo, las bananeras, por ejemplo, ya no usan paraquat, pero usan diquat. Y ahí, al final de cuentas es el mismo grupo y pues se puede decir muchas cosas, pero en mi opinión, pues no suena lógico, ¿verdad? Entonces, literatura, insisto, hay mucha a favor de que el paraquat, como dijo el colega, se degrada, pero hay muchísima hoy que sabemos de que en su mayoría, por ejemplo, por lo menos del lado microbiológico, porque yo ya le he dejado de leer eh, de productos químicos, pero sí he leído lo que se llama la bioremediación. Y en general están siendo pues cuestionados, ¿verdad? Yo diría que el paraquat también va a ser en el corto plazo muy cuestionado, perdón, incluso hasta el diquat, ¿verdad? O sea, los bipiridilos como grupo, sin duda van a ser separados, porque sí hay efectos. Sí. Bien, don Álvaro, mil gracias por esta inquietud. Vamos a atender otra inquietud que sé que podemos hablar. En su caso, don Álvaro, podría hablar semanas, incluso impartir talleres sobre el tema. La inquietud nos la hace Roy Mora y se la presentamos así, don Álvaro. Dice, don Roy Mora del INDER, saludos cordiales. Roy Saludos. está en el INDER de Pérez Celedón. Él trabaja para Palma Aceitera a nivel de todo el país. Dice, buen día, ¿cómo se puede mejorar la microbiología de un suelo a un bajo costo para el productor en el cultivo de palma aceitera y cuánto tiempo tarda en regenerarse? Ok. Facilísima y lindísima la pregunta. Facilísima porque, como le digo, ya, yo soy un productor pequeño, yo no paso de 10 hectáreas. Y como dijo Joaquín y vio las fotos, yo lo que hago es lo que tengo, o sea, yo trabajo con lo que tengo. Ahora, eso es relativo, como dije, al grado de deterioro que tenga la finca. Por ejemplo, si la finca es ganadera, pero ha sido mantenida bien, con pastos bien cubierto el suelo y no hay erosión, perdón, no hay problema. O sea, yo diría que en menos de un año usted tiene respuesta. Nosotros hemos visto respuesta en el mismo año en ciertas fincas que no están deterioradas, ¿verdad? Pero si usted me habla a mí de una finca que fue arrocera 45 años y le han pasado rastra y le han hecho desastres, ¿verdad? Como mostré en la foto, pues obviamente se requiere de más tiempo. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia, como dije, es que en la gran mayoría de los casos, aún en los más graves, como el que mostré en la foto, hay recuperación. Y eso es tal vez la buena noticia para los colegas y para los que me están escuchando. El problema es no empezar. Eso es como cuando uno quiere bajar de peso. Y si usted no empieza, estamos fregados, ¿verdad? Entonces, igual aquí hay que empezar con lo que sea, pero hay que empezar. No se va a ver el impacto. Ahora, por eso es que esto uno lo diseña, el programa de bioregeneración lo diseña después de un diagnóstico, ¿verdad? Por supuesto, digamos, un buen elemento, por ejemplo, si usted tira un cuadro de esos que se usa para potreros, y hace un muestreo de suelos y no ve lombrices, y hay mal síntoma, ¿verdad? Usted tiene condiciones muy negativas, porque para que la lombriz no esté, tiene que estar negativo. O sea, hay indicadores de cosas que usted puede ver para rápido saber si le va a costar mucho o le va a costar poco. Si usted tiene un suelo anaeróbico, como comenté y mostré en la foto, mientras usted no drene, usted va a gastar toda la plata del mundo que no va a haber respuesta. Entonces, eso es mi comentario. O sea, haga el diagnóstico y dependiendo de los cromas que usted vea, más si ya veo que Joaquín les ha enseñado a muchos de la zona de los cromas, pues eso nos va a dar una indicación de cuánto tiempo va a haber respuesta. Como le digo, la buena noticia es que sí se puede mejorar en el corto plazo. Antes creíamos que no. Yo soy ahora muy positivo. Lo importante y lo que más me ha costado es cambiar la mentalidad de los dueños. Ahí sí es la parte difícil. Así es, don Álvaro, gracias por esta pregunta tan compacta de un tema que puede ser tan amplio. Bien, pasamos de preguntas de el sector nacional y vamos al campo internacional. Tenemos aquí a don Esteban Alpizar Fuentes, quien nos hace una inquietud y es un poco grande el texto, pero la pregunta es puntual. Le leo textualmente. Buenos días amigos y amigas. En un foro virtual de ganadería regenerativa de Leopoldo Piteri Valesco, quien es ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en producción animal,
En la página Ganadería Paso a Paso, recuerda que ahí se invitó a otro ingeniero agrónomo que se llama, que es venezolano, el cual mencionó algo muy interesante y fue la extracción de minerales de los suelos por parte del ganado y que no basta utilizar sales mineralizadas y prácticas regenerativas, sino que tendríamos que utilizar algún suplemento que esté a mano de la región en la que estemos. Por ejemplo, subproductos de la palma aceitera, piña, yuca, naranja, etcétera. Porque si no, el balance va a ser negativo y a mediano y largo plazo los suelos se estarían degradando, lo que duraría cerca de 30, 50 años. Pregunta don Esteban Alpizar, ¿qué opinión le merece tales afirmaciones? ¿Es correcta esa apreciación de acuerdo con los estudios realizados, don Álvaro? Bueno, yo le voy a contestar primero que todo, don Esteban, muchas gracias por su pregunta. Le voy a contestar primero yo, el tema de ganadería, tengo apenas 2 años, donde algunas compañías me han invitado a trabajar con ellos y he visto, pues, digamos, en 2 años mejoras importantes. Ahora, concretamente su pregunta le contesta Gabe Brown, no yo. Yo lo invito a que lea o escuche, más bien, los webinars del señor Gabe Brown. El señor Gabe Brown ha trabajado muchísimo en Estados Unidos con ganadería regenerativa. Como le digo, ese sí tiene años trabajando en esto. Y esa foto que mostré yo de los suelos arados, compactados y todo con agricultura y del lado derecho con ganadería, demuestra lo contrario a lo que ese colega comentó, ¿verdad? No estoy cuestionándolo, estoy diciéndole que los resultados que Gabe Brown ha mostrado en sus diferentes ponencias, que prácticamente no me pierdo una, porque me encanta cómo trabaja este señor, es un ícono para mí. Ha mostrado que lejos, como comenté, de que el suelo se deteriore con ganadería, esta ganadería, su microbiología ha solubilizado y ha incrementado los contenidos de minerales. Por eso yo me atreví a decir que muchos autores dicen que en la vida actual el problema no es de minerales, el problema es de microbiología. Entonces creo que con esto contesto mi posición. Yo pues estoy tremendamente influenciado por los trabajos de Gabe Brown y Ray Archuleta en Estados Unidos en ganadería. Como le digo, yo no tengo tanta experiencia como si tengo en Palma, pero digamos en ganadería lo que dicen los íconos, y lo insto a que lea y escuche a Gabe Brown en sus trabajos, ha mostrado que al revés, solubilizaron más minerales en sus ganaderías y por eso sus rendimientos de pastos son mayores. Gracias, don Álvaro. Le cuento, no me canso de aprender de estos temas tan interesantes, pero bien, vamos a ir terminando con esta sesión de preguntas. Tenemos 2 preguntas más y esta venimos de vuelta a Tierra Nacional, hasta la Agencia de Extensión Agropecuaria de Buenos Aires. Tenemos 2 compañeros, saludos para Aarón Quiroz y Santana Jiménez, quienes son ingenieros agrónomos, los 2. Y hacen preguntas relacionadas con el tema de los purines. Entonces, sí, hemos hecho una de 2 preguntas y se la planteamos de esta manera. ¿Cuál sería el procedimiento que recomienda para eliminar los patógenos previo a la aplicación de purines y cuáles son los patógenos que podrían no ser valiosos para volver al potrero? Ok, voy a darle una experiencia vivida en un curso de cromatografía que di aquí precisamente en mi región a colegas zootecnistas que me trajeron muestras de sus fincas para hacer el croma. Curiosamente nuestros cromas no corrían y eso es sinónimo de grandes contenidos de materia orgánica, lo cual a cualquiera alegraría, ¿verdad? Porque queremos que haya un contenido importante de materia orgánica. La parte fregada es que no corrían, no porque era bueno, sino porque aparentemente el aparato digestivo, como digo, de la microbiología de la finca no estaba funcionando. Y como mostré en la foto, por eso la puse, la foto del mango, no se estaba digiriendo. Las fincas tienen que digerir rápidamente la materia orgánica. En el trópico, con alta temperatura y calor, calor y humedad, debe haber una rápida descomposición de la materia orgánica. Entonces, uno de los inconvenientes que he estado escuchando yo y me he puesto a estudiar el problema de purines es que la gente lo que hace es capturar
las excretas con agua, ¿verdad? Y eso da condiciones anaeróbicas, lo cual no es lo mismo un tanque de anaerobiosis, digamos, como el que mostré para producir metano, donde tengo controladas las condiciones, a un tanque abierto donde hay condiciones anaeróbicas y más que todo condiciones de putrefacción. Entonces no es lo mismo putrefacción a fermentación. O sea, se confunde la gordura con la hinchazón. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a los trabajos de la mayoría de los microbiólogos de suelos, condiciones anaeróbicas son sinónimos de patógenos. Entonces, como mostré en la foto, si yo tengo un fondo de laguna donde todo es anóxico, las probabilidades de que haya microorganismos que favorecen las enfermedades es muchísimo más alta. Igual pasa en el purín. Si usted un purín lo maneja mal y las excretas son anaeróbicas, entonces cuando usted va y dispensa eso en el campo, lo que está dispensando es cadaverina, putrescina, indoles, fenoles y una serie de sustancias que usted ni siquiera tiene idea que están ahí, que son sintetizadas por la actividad enzimática de los microorganismos. Por eso les hago la pregunta. Yo he buscado a colegas que usan purines y les he dicho, dígame qué está poniendo. Y me dicen, ¿cómo? ¿Qué estoy poniendo? Dígame qué microorganismos está poniendo. Y insisto de nuevo, usen la trazabilidad. Para eso están los laboratorios de microbiología. Manden muestras y yo no estoy en contra de usar purines. Lo que estoy en contra es de purines mal hechos. Y curiosamente la mayoría de los purines mal hechos son purines que duran hasta 15 días en el tanque sin ninguna condición de manejo y que están produciendo metano y una serie de porquerías que más bien al pasto le van a hacer daño. Ahora, no es lo mismo hacer eso a concentrar los excretas del día, tratarlas con microorganismos y, digámoslo así, compostearlos en líquido, que es lo que hacíamos nosotros, Joaquín, que teníamos cepas de microorganismos y se la poníamos al abono para que fuera ya al campo y se terminara de compostear en campo. Entonces, vean cómo la gordura y la hinchazón se parecen, pero no son iguales. En otras palabras, yo los insto a que hagan sus cepas de diferentes microconsorcios del mismo bosque, de la finca, pero que después lo lleven a campo, pero no de manera putrefacta. Eso es algo parecido al software. Si yo meto datos malos, sale basura de lo que la computadora haga. Aquí es igual. Si las materias orgánicas que yo uso para mis compostas son de bajo valor, son de, digámoslo así, yo me ocupo mucho de que la calidad de la boñiga sea buena. Entonces, características de una buena boñiga, recójanla con la humedad que tiene del día. La vaca defecó en la mañana, recójanlo a pala, palenlo y después limpien con agua, pero usen la menor cantidad de agua. Pero la bosta con su propia humedad, guárdenla en un lugar seco, digamos, que no se moje más y que no le pegue el sol, porque el sol es germicida y entonces es ilógico usar una enmienda orgánica cuyo valor principal es microbiológico que haya llevado sol un año, ¿verdad? Entonces, usemos el sentido común, ¿verdad? Entonces, hay pequeñas cosas que son como los bemoles en la guitarra. Si no se utilizan, la rueda del do suena feo. Muy bien, don Álvaro. Yo creo que mejor respuesta ante esta pregunta, que tiene cierto nivel de complejidad, no puede haber. Muchas gracias, de veras, de parte del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias a nuestros participantes en esta excelente charla magistral por don Álvaro Carmona desde Consorcio Providencia, aquí en la Jornada Agropecuaria 2022, por un sector agropecuario más eficiente desde zona sur de Costa Rica. Recuerden, continuamos con más temas técnicos en unos cuantos minutos. No dejen de ver unos videitos cortos que tenemos para que puedan conocer qué hacen las agencias de extensión de este ministerio. Queremos compartir alguna información desde San Vito Cotobruz, la agencia de extensión de San Vito Cotobruz y también San Isidro del General. Entonces, no se despeguen, que seguimos aprendiendo. Mil gracias, don Álvaro. Gracias por la invitación y siempre a la orden para que pues me vuelvan a invitar con mucho gusto.